La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alberto Ávila, Alejandro Velandia, el ingeniero sonido Luis Daza, y también tenemos invitada hoy en Beth Silva, ya desde Dallas, Texas, que nos va a participar con esta situación que está viendo Estados Unidos, y vamos a empezar precisamente en esta noticia que es muy importante. Kamala Harris ha tomado ya delantera con el número de delegados que llegará a la convención en agosto para tomar la carrera presidencial como candidata oficial de los demócratas, y desde luego eso cambia mucho el panorama, porque ya el Partido Demócrata está cumpliendo una de las expectativas, que es renovación generacional, y esto pues obviamente cambia el esquema de competencia en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Y Beth, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. ¿Y cómo está la situación allá, la perspectiva, cómo se ve este debate político en los próximos días? Bueno, Luis Alberto, un placer acompañarlos y obviamente se siente un gran dinamismo en lo que es la campaña electoral de Kamala Harris. Obviamente, como bien lo saben ustedes, yo me encuentro en Texas, que es un estado sumamente republicano, y evidentemente han manifestado muchas personas la preocupación en la campaña de Donald Trump por este cambio como tan inesperado, entre comillas, porque pues no se veía realmente, no se veía que Biden iba a lograr pues el puntaje que necesitaba para ganarle a Donald Trump. Más evidentemente, Kamala Harris representa una amenaza para las aspiraciones presidenciales de Donald Trump. Y pues como ya lo sabemos, Kamala Harris ha sido la fiscal general de California, ha sido senadora, tiene una experiencia importante en la política de Estados Unidos y lleva 4 años de preparación. Es cierto, muchas personas han comentado, por ejemplo, que Kamala Harris, el nombre no se escuchaba para nada. Muchos la juzgan porque digamos que no había hecho ella público todo lo que hacía como vicepresidente, pero ella tiene 3 puntos muy importantes. Primero, el punto de las minorías, el punto, como tú bien lo mencionabas, de relevo generacional, porque era claro que ya la generación de Biden y Donald Trump son de estas personas de baby boomers que han tomado el poder en todo Estados Unidos y que pues ya prácticamente están en sus 70, 80 y hay que hacer relevo generacional. Y Kamala Harris ha trabajado muchísimo por los derechos de la mujer, pero no perdamos de vista tampoco que su esposo, el que sería el primer esposo de vicepresidenta, es una persona muy adinerada, tiene mucho peso en San Francisco como empresario, en Los Ángeles, en California como empresario, y su esposo pertenece a la comunidad judía y lleva 4 años trabajando en proyectos muy importantes en contra del antisemitismo y de promover el fortalecimiento y la aceptación y la integración de la comunidad judía en Estados Unidos. De hecho, primero es la primera prácticamente mezuzá, la primer judío que llegaría a las instalaciones de la Casa Blanca. Y esto también favorece mucho a Kamala Harris, aunque la gente en estos momentos no lo ve. Pero hay una situación delicada de política exterior, de la posición que tienen los demócratas frente a Israel, a la guerra Israel-Hamás, y es importante saber que ella también se preocupa y tiene alguien tan cercano para proteger los intereses de la comunidad judía. Perfecto, sí, son los cambios que se dan en la política. Bienvenido, Alejandro, también a Panorama Económico, y como lo estábamos comentando, pues realmente ya los virajes. El candidato a la vicepresidencia del expresidente Donald Trump es joven,
pero se ha comentado mucho aquí por muchos politólogos en Colombia, colegas míos que hemos venido analizando estos temas, que el problema no es un cambio generacional también, sino unas ideas que permitan el bienestar de la sociedad. Porque si yo tengo unas ideas arcaicas, ortodoxas, que no permiten que la sociedad evolucione, pues yo puedo tener 25, 30 años, pero camino como una persona ya de 80 años. Creo que la ortodoxia no hay que cambiarla, que el statu quo no hay que modificarlo, que la gente está bien y que la sociedad no tiene derecho a hacer reformas, cambios progresivos que mejoren la calidad, repito, de toda la población. Porque si uno diseña políticas para favorecer a un grupo minoritario de la población, pues es sencillo. Pues yo digo, quiero favorecer a los industriales y quiero desfavorecer a otro sector. Entonces, eso es lo que ha venido analizando mucha gente de la ciencia política en distintas partes del mundo, que el candidato del expresidente Donald Trump es joven, pero es una persona con unas ideas muy arcaicas, muy ortodoxas y que no genera esa atracción de los jóvenes, que sí lo puede lograr Kamala Harris desde el punto de vista del análisis objetivo político. ¿No? Ahí no se trata de que nosotros podamos votar en Estados Unidos o hagamos campaña aquí por Trump o por Biden en su momento o por Kamala Harris. No. Se trata de analizar los temas, o sea, usted puede ser joven, pero puede tener ideas de antiguas, es decir, no, el divorcio es imposible en el mundo. No, el divorcio es una cosa que ya la sociedad civil lo está aceptando y la gente joven tiene que aceptarle que los matrimonios no son eternos y que la gente tiene derecho a separarse y que las mujeres tienen derecho a decidir, por ejemplo, sobre su cuerpo y no que llegue un hombre y diga, no, es que las mujeres tienen que hacer esto y no puede permitirse el aborto porque eso realmente es complicado. Esa es una discusión en el mundo importante, no solamente en Estados De Unidos, acuerdo. en todo el mundo. Pero mira lo que estás diciendo, mi estimado profesor Luis Alberto. Una cosa es tener la decisión sobre su cuerpo, otra cosa es tener la decisión sobre otra vida. Son dos cosas muy Claro, distintas. claro. Si te das cuenta, el tema de valores y de principios hay que fundamentarlo bien, porque vuelvo y digo, canto de sirena, una maravilla, pero vamos a empezar con el análisis. Kamala Harris. Kamala Harris ha tenido muchos desaciertos en temas económicos, pero hay un tema que decían de Kamala Harris que hay que mirarlo bien, no lo he auditado bien, que decían, me acuerdo de la senadora, creo que fue la que citó esto, la senadora María Fernanda Cabal, un día que estábamos con ella, que Kamala Harris, el abuelo o el bisabuelo, ¿Ella es del Centro Democrático? Sí. sí, el abuelo, creo que Kamala Harris, llegó a estar con negocios relacionados con la esclavitud. No sé si usted relacionó, no me consta, pero eso es algo que hay que investigar. Dentro de otra cosa, ella creo que está relacionada es muy al tema jurídico, porque en el tema económico tuvo muchos desfases cuando estuvo en la campaña con Joe Biden. Cuando uno va a mirar las bendiciones o los resultados, por ejemplo, cuando mi estimado colega habla del tema de las ideas nuevas o viejas, claro, eso es cierto, pero hay que mirar quiénes son los que generan valor en un país, quiénes son los que saben generar economía, porque mucho abogado, y no voy a decir que todos, porque muchos abogados que son expertos tienen lucidez para mirar regla económica, para mirar mercados y para mirar movimientos. Por ejemplo, lo decíamos con el tema de los movimientos. El segundo abordo de Donald Trump es una persona que va mucho con el tema de principios, Luis Alberto, lo que usted decía, por ejemplo, el tema del aborto y todas estas cosas, van es al tema de valores y de principios por el tema de raíz, porque obviamente en una sociedad, y lo decimos a nivel de democracia, cuando se votan por principios o derechos, uno no puede estar beneficiando a un porcentaje pequeño de una población para afectar a su mayoría, porque eso estaría siendo en contra de un buen principio de ley, creo yo. Una pregunta, si una niña es violada, ¿usted cree que esa niña tiene el derecho a Hay decidir? excepciones, Ah, perfecto. Ahí por está. eso digo, Muy bien, muy miren, bien. hay Buen excepciones, reconocimiento, buen reconocimiento. sí, hay excepciones, porque obviamente sucede hacer, pero hay algunas cosas que van más allá de fondo, por eso hay que estudiarlo no solo, porque es que, profesor Luis Alberto, cuando un jurídico habla solo desde una base de pensamiento y no desde la estructura del ser, ni de biología, ni de una cantidad de cosas, pues el tema se vuelve complejo, ¿no? Entonces, a lo que voy, por ejemplo, en el tema de esto con la nueva Kamala Harris, la verdad era la opción que le quedaba a Joe Biden y era la más cercana porque él no quería salir en tan vergüenza. Le tocó hacer eso porque obviamente según los médicos lo estudiaron y todo y dijeron que estaba bien, pero obviamente uno lo veía en cámara los escenarios, estaba discordando mucho, se perdía de los escenarios, perdía ubicación espacial, se equivocaba, pues a nosotros nos puede pasar, nos equivocamos a veces de ciertas cosas, pero era permanente y sobre todo en sitios de ubicación espacial. Entonces, obviamente, era lo que él dijo,
voy a dejar a mi segundo al cargo, que es Kamala Harris, y Kamala Harris va a tomar esto. Pero sabemos que Kamala Harris no tiene mucho conocimiento sobre economía, no tiene mucho conocimiento sobre mercados, no tiene mucho conocimiento sobre generación de valor y cómo se desarrollan políticas de crecimiento. Vamos a recordar algo para no especular cosas. Uno de los que volvió a Estados Unidos menos dependiente de sector energético de países, por ejemplo, de Medio Oriente, fue Donald Trump. Desbloqueando un proyecto, Y lo importante es que paguen impuestos, ¿no? sí, Que no tumben el Estado con los de impuestos. acuerdo, desbloqueando un proyecto que lo había bloqueado Barack Obama, que era el oleoducto Kingston Sí, sí, y sí. otros que venían, atravesaban Estados Unidos y llegaban hasta Texas para refinar petróleo crudo, no solo desde las zonas norte de los Estados Unidos, sino también desde Canadá. Y Perfecto. hablando de los impuestos, Listo, sí, claro, sí. es una maravilla y menos mal que usted lo Que toca. todos paguemos impuestos y que el expresidente Trump está condenado por no pagar impuestos. Sí, pero mire a ver cuántos políticos no se viven robando la No, plata de pero los esa no es una impuestos. referencia para No, disculparlo. pero O no, sea, eso no es una referencia para la norma disculpar. es general. Usted lo acaba de decir, hay que cumplir las normas. De acuerdo, pero eso no es una norma. Pero primero, Luis Alberto, el político tiene que dar ejemplo, sabiendo usar los impuestos, sabiendo usar los recursos, no malversarlos, no despilfarrarlos, no robárselos y no dárselos a sus amigos, porque eso es lo que hacen ellos, a través de O sea, muchas no hay que figuras. sobrefacturar ni subfacturar Hay, mu- como lo hizo Donald Trump con, hay muchas, con los temas hay inmobiliarios. muchas, ¿De hay acuerdo? muchas, sí, hay Exacto. muchas figuras y muchas leyes. Y como usted lo ha dicho, mi estimado Luis, aquí es tratar de ser imparciales. ¿Para qué? Para analizar las cosas en su Claro, realidad. claro, es que Al que tiene resultados claro, positivos, yo porque felicito más a un Donald Trump que a un Biden 500 veces. Genera empleo, genera riqueza, genera atracción de inversión, genera buena imagen para el país, genera buena dinámica para los negocios. Los empresarios, no solo los empresarios ganaron con él, no solo las personas que tienen sociedades, todos los que estaban en fondos de pensiones a través del crecimiento de la bolsa al bajar los impuestos, generó que Estados Unidos no cayera en el ciclo económico de caída que más o menos son 8, 10 años, sino con el bajar los impuestos generó más utilidad para las empresas, las volvió más atractivas y haciendo eso, ¿sabe qué pasó? Uno de esos años fue inversión extranjera directa más alta en el mundo, fue campeón en el mundo, porque gracias a bajar esos impuestos, los industriales, los empresarios y los capitalistas en Estados Unidos, ¿sabe qué hacían? Sí, como ya hubo dos intervenciones. ¿Sabe qué hicieron? Repatriaron capital para los Estados Unidos. Eso genera una economía boyante. Y es lo opuesto que funciona en Colombia, que aquí quieren hacer inversión forzosa. Él hizo inversión atractiva, que es dar incentivos para atraer inversión y poder desarrollar y producir. perfecto. Y ves, no sé cómo esté de tiempo, pero su comentario aquí en este análisis muy interesante que estamos haciendo de los esquemas, porque realmente Margaret Thatcher, Ronald, el presidente que estuvo, este actor de televisión importante, Ronald Reagan, todos ellos implementaron el neoliberalismo más a ultranza. Y después de la pandemia lo que se demostró fue que la globalización entró en crisis, porque ya no podemos hacer Bueno, las mismas políticas neoliberales que hizo pues Ronald Reagan, Margaret Thatcher, pues ahorita el expresidente Trump, que básicamente es eso, o sea, Cuando hablas de privatizar ultranza, ¿a qué te refieres? el re- neoliberalismo puro, cuando usted privatiza perdón. absolutamente todo y cree que el Estado no puede existir sino solamente el sector privado. Siga, Ivette. Bueno, recordemos que Donald Trump prácticamente fue el presidente que desafortunadamente le tocó enfrentar lo de la pandemia. Estoy de acuerdo con Alejandro, tuvo una gran gestión en su momento, pero Claro, también claro. esta gran gestión, reconozcamos que fue por la economía que le dejó Obama y le entregó Obama. Y de ahí partió y fortaleció. Hay ciertas políticas muy importantes que si bien no las implementó Donald Trump, porque esto vale la pena aquí aclararlo, no las implementó Donald Trump, fueron puntos de campañas de él que son las políticas migratorias, la rivalidad con China, comenzar a sancionar a China, pero él no lo implementó porque su familia quería tener negocios en China y la familia recibió una gran licencia y licitación en China, ¿correcto? Y obviamente Alejandro tiene razón en sentido de lo de los impuestos. Lo que pasa es que claro, cuando uno le quita los impuestos a los ricos, digámoslo así, a la gente más pudiente, y hay 3 trillones de déficit en Estados Unidos por esta razón, entonces ahí uno sí tiene que entrar a cuestionar si realmente esas excepciones valen la pena y le favorecen a la sociedad. A una sociedad post pandemia
es imposible que esa política funcione. La pospandemia llevó a reevaluar a muchos empresarios, ¿correcto? Ser un poco más justos, subir más los empleos, proteger en materia de salud, ¿correcto? Entonces hay que buscar un punto de equilibrio. Y obviamente Donald Trump hubiera sido realmente un nuevo presidente, o sea, la gente hubiera votado por Donald Trump si la economía hubiera estado bien. Pero la economía cayó y cayó por la pandemia y cayó por decisiones económicas que tomó Trump y que implementó Donald Trump. La única manera de levantar la economía de Estados Unidos, Alejandro, fue realmente hacer los proyectos e implementar políticas públicas. Y en ese sentido, yo quiero también que veamos la otra perspectiva. Si bien Donald Trump propuso e inició la posición fuerte con China, fue realmente Biden el que comenzó a sancionar empresarios, ¿correcto? Que decidieran sacar sus capitales por no pagar impuestos y por no contratar mano de obra aquí. Inició un departamento muy importante dentro de la Casa Blanca para monitorear quiénes son los que desean sacar capitales de aquí con el propósito de no pagar y de no contribuir con la economía de Estados Unidos. En materia migratoria, Donald Trump tuvo la mano dura y yo creo que realmente las personas ven a Donald Trump como la mano fuerte, el patriarca, el que va a poner el orden, el que va a entrar a corregir todo lo que está mal en Estados Unidos, comenzando con las políticas migratorias. Pero realmente no quiere decir que Biden no lo haya hecho, ni Kamala Harris. De pronto, ellos no son tan, manifiestan todo lo que han hecho, pero tengamos en cuenta que los republicanos, un grupo de republicanos muy importante, trabajó con demócratas para sacar adelante lo que sería la iniciativa más importante en la historia de Estados Unidos moderna en materia migratoria, restringiendo llegadas, restringiendo y cambiando procedimientos migratorios y evitando tanto flujo migratorio ilegal. Y realmente Trump utilizó esto como campaña política y les dijo, no me pasen esa ley porque yo soy el que quiero tener la bandera de solucionar la política migratoria en mi campaña. Los dos contrastes son muy claros en estos dos personajes, Kamala Harris, Biden y Donald Trump. Pero también quisiera hablar un poco de los valores, porque a mí me gustó escuchar a Alejandro. Alejandro manifiesta que son importantes las excepciones. Y yo quiero decir que las excepciones existían en este país. Las excepciones por violación, porque la salud de la mujer y la vida estaban en riesgo. Y el niño venía con una malformación que no iba a sobrevivir, ¿correcto? Estas excepciones, tengámoslo en cuenta, estaban ya establecidas en un antecedente jurídico de la Corte Suprema por años, 60 años. Donald Trump se propuso acabar con este precedente y ha liderado una serie de movimientos internos en cada estado en que han eliminado todo tipo de excepción. Y cuando uno generaliza, uno se vendan los ojos, porque no todo el mundo es igual y no todas las circunstancias son iguales. Pues bien, aquí hay estados donde desafortunadamente mujeres con problemas han tenido que abandonar casa, familia, trabajo e irse a otros estados que por lo menos tienen esas excepciones. Entonces, hay que ponderar la cosa. En mi opinión, lo que veo yo de la fórmula del presidente Trump, veo una decisión muy apresurada. A Donald Trump le dijeron, váyase con J.D. Vance. ¿Por qué? Porque los que siguen a J.D. Vance prácticamente son MAGA, son Make America Great Again, son extrema derecha, seguidores de Donald Trump. Y los que lo siguen a él van a seguir a Donald Trump ciegamente, ¿correcto? Los latinos que siguen a Marco Rubio no tanto, los que seguían a otros senadores no tanto. Entonces, esta J.D. Vance representaba
o representa como lo hemos visto, una posición firme, sólida en su estructura de valores, en su estructura de pensamiento político y representa, porque él tiene además un libro muy interesante, que es un libro sobre esta población del protestante anglosajón que inmigró a los Estados Unidos y que se asentó aquí y que son los primeros, los early peregrines, los peregrinos primarios de este país. Pero algo que me gusta de él y que no entiendo, está atacando a las mujeres, está en cierto sentido metiéndose mucho al ataque de ciertos niveles de pensamiento que hoy día son rechazados por la mayoría de juventudes y por eso están siguiendo a Kamala Harris. Pero algo que me gusta de Vance, y no lo ha usado, digamos, es que su mujer es india. Correcto, ella al parecer es más india que las hijas de las hindúes. Kamala Harris es una mujer que es hija de una hindú con un jamaiquino. Su origen es totalmente diverso, minoritario, y ella representa mucho de lo que es la actual sociedad en Estados Unidos. Y yo creo que ahí está el principal conflicto, que como bien dice Luis Alberto, como bien dice Luis Alberto, las ideas, puede uno tener 30 y 40 años, pero hay ideas arcaicas y hay ideas que no son arcaicas. Estados Unidos es una sociedad muy compleja, donde cierto sector se quiere quedar en el pasado y otro sector, y yo diría que es la mayoría, los jóvenes, las nuevas generaciones, quieren avanzar un poco hacia una mejor estructura. Más, para eso necesitan tener una sociedad organizada en sus instituciones, tener no extremos ni en las cortes, ni en las oficinas públicas, ni judiciales, ni instituciones. Y ese yo creo que es el gran reto del próximo presidente. Sea Donald Trump o sea Kamala Harris, tienen que traer un balance y un punto neutro para no llevar a los extremos a esta sociedad que ya está polarizada. Perfecto, Ivette. Es algo que sí estamos de acuerdo y felicito a Ivette. Obviamente, la idea es acá hacer son contribuciones, un análisis profundo, salirnos un poco, obviamente, de nuestras ideologías o nuestras tendencias en lo que tiene que ver como ideas, sino que yo sí siempre llamo una cosa a mis estimados colegas, es mirar resultados. Porque es que en este tema mediático, los mismos medios tienden a confundir mucho. No va a mirar uno casos como la cadena CNN, que obviamente se ve tan parcializada con sus periodistas, haciendo obviamente honor al Partido Demócrata, tapando faltas, tergiversando cifras, tergiversando resultados. Hay una cosa que yo quería decir acá. Es estructural quien el que llegó después de 30, 40 años a bajar el nivel, el primero, el nivel de desempleo en los Estados Unidos fue Donald Trump al 3,5%. Pero ¿esto qué pasa? Esto no pasa por un buen discurso ni por dialogar, sino que inmediatamente, lo repito otra vez, ya lo dije, cuando uno tiene impuestos del 35% de las sociedades y lo baja al 21, 14 puntos, ¿qué es lo que pasa? Empieza a generarse un círculo virtuoso en la economía tan positivo a nivel de fondos, a nivel de rentas, ahorros, dividendos, ingresos, sostenibilidad para las compañías, medida contracíclica para que el país no se caiga, para que el país sea más competitivo, es una maravilla. El que empezó las cosas con China en el tema de rebalanceo comercial fue Donald Trump. Eso quedaron muy claros los De datos. acuerdo, sí. Dentro de lo que se ve en lo que hizo inmediato. Eso como no lo va a felicitar uno. O sea, mi estimado Luis Alberto dice, obviamente, es Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, pero lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a todos, de una forma u otra, porque es la primera potencia, es el primer país. Dentro del tema de las guerras, por ejemplo, yo le comento a mi estimada colega que nos acompaña desde Texas, en el tema de las guerras, no sé si tú te diste cuenta, hablando de la deuda pública, cuánto se gastó Obama en su administración con Hillary Clinton, con Biden, todo lo que hicieron con las primaveras árabes, cuánto dinero no se gastaron, cuánta deuda no se gastaron, y esta guerra en Ucrania, ¿quién se la inventó? Fue Joe Biden. Él precisamente empezó a meterse en territorios que dijo que jamás ya tocaría, que era Ucrania,
¿Quién se metió el hijo de él y la familia a hacer negocios con compañías ucranianas con materia prima rusa? Entonces sí nos damos cuenta que le dicen a la gente una cantidad de falsedades y que ellos se disfrazan de buenistas cuando de pronto han sido los más señores de la guerra, porque ¿quiénes ganan con esta guerra? Van más de 200.000 millones de dólares usados en la guerra, porque eso es para financiar la guerra. Y obviamente uno sabe y ve que estos que se gastaron más de 200.000 millones en aparato militar para usarlo allá, pues obviamente quiénes son los que reciben sus beneficios. Y hay que creer, hay que hilar fino en esto, cuánto no recibe el presidente por hacer esto. Eso se hace. ¿Por qué no paran la guerra? En la administración de Donald Trump no se hizo guerras y eso que estuvo un tema muy caliente con Irán. Yo no sé si usted se acuerda, Luis Alberto e Ivette, que había un tema que el general, el principal general iraní se había metido a Irak para formar un tema de tensión en la región. Simplemente la única acción de guerra que tuvo fue neutralizar a ese general para parar una guerra que se podría venir a armar. El tema de las sanciones. Yo no es que esté de acuerdo con que a Irán se le tenga que aislar, pero con ese desarrollo de tecnología nuclear que ya la van a usar en armas, pues obviamente es un tema más delicado. Pero lo que yo quiero ir acá es con qué. Estados Unidos, yo personalmente lo amo, lo quiero, lo admiro. El tema de la migración es muy importante. Estados Unidos está hecho de inmigrantes. Pero lo que dice Donald Trump y lo que sí dejó hacer en desorden Biden fue la migración con irresponsabilidad, la migración con la no calidad. No sé si Beth ha visto los desórdenes que hay en grandes ciudades de los Estados Unidos como Los Ángeles, como San Francisco, más que todo Nueva York y Chicago, con el tema de la inmigración en desorden. ¿Cuánto Texas dijo, yo no quiero este tipo de inmigración, si ustedes quieren, allá se los mandamos a la ciudad de santuario? Pero Nueva York, no sé si tú te diste cuenta, Ivette, cuántos hoteles no destruyeron por no hacer una migración en orden, porque la migración no era de calidad, porque las personas que llegaban allá no eran de la mejor calidad humana, llegaban a destruir, a robar. ¿Cómo será que muchas regiones de Nueva York ya estaban teniendo mucho problema de orden público, estaban robando a la gente en las calles, estaban robando, rapando celulares y otro tipo de cosas? Obviamente uno cómo va a sentir que el ambiente de Estados Unidos no se va a polarizar con esto, ¿no? Entonces llamemos como si fuéramos, o sea, pongámonos por un momento en el lugar de los ciudadanos, ¿qué sentirían? Y por eso es que muchos están pidiendo un cambio, ¿no? Perfecto, Alejandro. Y ven, finalmente está también en la línea el profesor Jesús Emilio Peinado, que ya vamos a estar con él para hablar del tema de transición energética. Pero Ivette, para cerrar, porque obviamente tiene otros compromisos, ¿qué opinión tenemos sobre toda la perspectiva? Ya realmente, a veces los debates en todo el mundo se quedan más en las cosas de forma, ¿no? O sea, que quién fue el responsable de la toma del Capitolio en Estados Unidos en enero, que si fue Donald Trump, que cómo preparó todo ese equipo de gente rebelde. Pero eso ya no es parte del debate, ya realmente son dijéramos, la perspectiva, las políticas, qué propone uno y qué propone otro. Kamala Harris, ahora en la campaña, pues desde luego va a retomar parte de las propuestas que tenía el presidente actual, Joe Biden, a rescatar lo positivo. Todos los gobiernos tienen elementos positivos que rescatar. Desde luego Donald Trump también tuvo Por gestiones ejemplo, algo importantes. positivo que hizo Entonces, Biden, sí, de ¿sabe qué acuerdo. fue? Permítame un segundo. Entonces ya cerramos y no sé qué comentario que sobre las perspectivas. Ya realmente hagamos qué va a pasar de ¿Qué va a aquí a pasar? noviembre de 5, cómo va a ser el desarrollo de la campaña, porque Trump Yo realmente tengo, le desbarataron toda la gente. Ya no puede decir que ella es vieja, que no sabe caminar, ya le tocó cambiar Pero toda una la pregunta para campaña. Ivette, ya que estamos eh, hablando de esto. Ivette, dime. cuál sería el segundo al mando de Kamala Harris? Uno de los gobernadores. Hay varios gobernadores que aspiran Pero al ya, respecto. ¿cuál es el más Opcionado. opcionado y cuál es su perfil? Ujú. Suenan dos personas. Suena a que puede ser el gobernador de Filadelfia o puede ser Mark Kelly, el senador por Arizona. Los perfiles como son demócratas, conservadores, moderados, no progresistas, no de izquierda, que representen un estado que sea un estado battleground, es decir, un estado muy disputado entre republicanos y conservadores. Por ejemplo, Arizona, que Mark Kelly representa Arizona. Arizona era un estado de historia republicana hasta que votaron por Biden, ¿correcto? Filadelfia siempre se lo han disputado republicanos y demócratas. Entonces, tiene que ser sí o sí alguien que traiga gente y que tenga una buena gestión
y experiencia en la política. No puede ser alguien inexperto. Tiene que ser alguien que realmente sepa lo que es gobernar. O El sea, que serían, gobernador de, el y serían de gobernador corte de conservador estos, serían corte moderado, no moderado, progresistas. no progresista. Porque es que mira que hay unos que le tenían miedo a Kamala Harris porque decían que ella era más o menos como del ángulo de Acacio Cortés. O sea, muchos la No, no, no. catalogaban, era por ese lado, y por eso era que muchos tenían temor. No sé si tuviste esta semana, Ivette, que fue el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, y una de las senadoras del Partido Demócrata apareció con un cartel, precisamente cuando él estaba hablando, diciéndole que él era un genocida o algo así. No sé si tuviste eso, ¿no? No lo vi, no le he querido hacer seguimiento porque ese es un tema muy controversial hasta en mi propio hogar. Sí, sí, sí. Ese es un tema muy Complejo, delicado muy que ha complejo. dividido la comunidad judía. La comunidad judía en estos momentos está dividida entre los judíos liberales que apoyan las políticas de un doble Estado y que se enfrentan a Netanyahu y decirle, usted no tiene el apoyo democrático, usted lo que tiene es una coalición en Israel. Y están los judíos sumamente ortodoxos que quieren defender a Jerusalén a capa y espada, y esos son los grandes seguidores ortodoxos tradicionales que siguen ciegamente a Donald Trump porque él hizo un movimiento internacional muy peligroso. Él movió la embajada de Israel a Jerusalén, que es una ciudad internacional de las 3 religiones protegidas por Naciones Unidas. Él no la dejó en Tel Aviv y eso generó muchísimo malestar en la región. Él ha trabajado con grandes inversionistas en la zona del West Bank y esto también ha generado muchas violaciones al derecho internacional. Pero lo que yo como internacionalista personalmente estoy muy decepcionada de cuán frágil es el derecho internacional hoy día y que va a depender de pronto de un presidente estadounidense que vuelva a colocar un poco más de orden y a no tener, recordemos que Donald Trump tiene una política exterior transaccional y no todo es transaccional en la vida. Como tú bien lo mencionabas, Alejandro, los valores son muy importantes. Entonces, ¿hasta qué punto se pueden transar los valores, Así correcto? es, Pero ese es mi punto de vista. así es. Gracias, Iber. Le deseamos un excelente fin de semana. Seguiremos aquí comentando esos temas porque seguramente de acá al 5 de noviembre, el 5 de noviembre, la elección en Estados Unidos, habrá mucha tela que cortar, muchos comentarios de las propuestas que se van a seguir debatiendo y seguramente habrá unos debates allá también en los Estados Unidos entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump. Así es. Estaré feliz de estar con Alejandro y contigo compartiendo todo este proceso hasta que llegue noviembre 16. Una Perfecto. maravilla, Buen fin de precisamente. semana. Una maravilla, Feliz Ivette, fin y de gracias por semana. tenerte acá, acompañarnos con esto y ojalá siempre hacer un debate con profundidad, con sabiduría, con cifras, encontrando la razón mayor, ¿no? Que es un bien para todos. Pero hay algo muy bonito que también quería decir, que siempre miremos las realidades, porque una cosa que sí aplaudo, adicional a todas las cifras que sacó Trump, una cosa que felicito es que no hizo guerra, no generó más deuda del Estado a punta de guerra o a punta de crearle una más mala imagen a Estados Unidos a nivel global. Lo transaccional, hay algo que felicito a Ivette que dijo, los valores y los principios no son transaccionales, eso es una maravilla, pero hay que decir otra cosa también, que hay que respetar al otro, mirar sus derechos y mirar su historia. Estados Unidos y Europa no se debió haber metido con los países de influencia de la Unión Soviética, ¿sí? O sea, uno no puede aislar totalmente un país, dejarlo sin nada, dejarlo sin sus hermanos, aislarlo totalmente para que sufra y llegue a la inviabilidad tanto económica como de existencia política, como lo era la Unión Soviética, que llegó a quedarse como solo Rusia. Y muchos que critican precisamente, mi estimado Luis Alberto, a Putin, Putin lo dijo un día, si Rusia no hubiera tomado una posición más fuerte, hasta resulta desmembrada, porque muchos miembros de Europa, ¿sabe qué decían? Que cómo era posible que Rusia tuviera tanto territorio, que eso era injusto, ¿sí? Entonces querían ir por más. Entonces yo digo, hay que mirar los principios, los derechos y hacer un balance y obviamente, pues, así como decía un gran ser que fue el que creó el mundo y el universo,
ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, creemos un balance y un equilibrio de vida, ¿no? Estamos en comunicación con el ingeniero Jesús Emilio Peinado para hablar Que del tema tengan de un feliz trans. día. Igualmente, Bueno, Ivette, Ivette, un abrazo desde un Bogotá, Colombia, abrazo. hasta Texas. que esté muy bien. Gracias, bye, lo mismo, bye. En línea está el ingeniero Jesús Emilio Peinado, porque este tema de transición energética, que es un tema económico, que es un tema que tiene que ver con el universo, en todas partes del mundo se está planteando, los mismos Emiratos Árabes tienen proyectos y programas de mediano y largo plazo buscando la transición, no quedándose en la dependencia absoluta del petróleo, del gas, en fin, pero ¿cómo hacerlo? Y hay muchos cuestionamientos y realmente, por ejemplo, el caso de la urea, que genera también emisiones de gas y contamina. Entonces, Y que se está usando tanto, ¿no, Luis Alberto? estamos buscando alternativas que también van a generar problemas en el tema ambiental. Bienvenido, ingeniero Jesús Emilio, muy buena tarde. ¿Y cómo ve ese panorama frente a la transición energética que en unos minutos nos pueda hacer un resumen muy práctico? Bueno, gracias Alberto por la invitación. Ya que hablas de la urea, sería importante entonces dar un contexto de cómo surge, digamos, cómo se inventó la urea, que tiene un poco más de 114 años de haberse inventado. En el año 1910, por un químico alemán de apellido Haber, quien logró capturar o tener nitrógeno en el aire, lo logró combinar con el hidrógeno que se obtiene del gas para formar amoníaco líquido. Y ese amoníaco reaccionado, se hace reaccionar con el dióxido de carbono a altas temperaturas, a alta presión, se puede producir carbamato de amonio y ese carbamato se descompone en urea y en agua. Esto es muy importante. Dicho de otra forma, para producir urea pasa por la etapa previa de producirse amoníaco. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con lo siguiente. Es obvio entonces, como dice una de las multinacionales más importantes en la producción de fertilizantes en el mundo, que los costos de producción de urea, el 80% está representado en los costos de la energía, porque justamente el gas se utiliza como materia prima para, digamos, obtener el hidrógeno, pero también se utiliza como combustible por el alto poder calorífico que tiene por encima del petróleo, del carbón o el uso de la biomasa como Perdón, José combustible. Emilio, hay algo que quería comentarte acá para que abramos el tema. Es que hoy en día en ciertos carros modernos y también creo que tractomulas, no sé, me corregirás, se está usando urea en combinación con el combustible, ¿no? ¿Por qué se está haciendo esto? Bueno, eso lo está haciendo Corea del Sur, lo hacen varios países. De hecho, aquí en Colombia también se utiliza la urea, una urea líquida especial para tratar, digamos, de disminuir las emisiones, las diferentes emisiones que provienen de la combustión de los combustibles, de una forma de que se genere menos material particulado, es agregarle la urea líquida. Pero la urea de la que estamos hablando, la urea, digamos, que se utiliza como fertilizante, es diferente. Entonces, no sé, digamos, si ahí te aclaré. Sí, 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 Y sí, sí. nuevamente termino diciendo que en la introducción, digamos, en tema de la urea, los países que generalmente tienen una importancia, digamos, en la producción de urea es porque tienen yacimientos de gas, porque tienen mucho gas. Y por eso Rusia, Ucrania, Venezuela también, digamos, tiene algún nivel de importancia, Trinidad y Tobago, son países que tienen petróleo y como tienen petróleo también tienen gas y como tienen gas es obvio que se puede producir urea. en materia prima. Digamos, ese proceso ya tiene más de 100 años. En su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Revolución Verde, pues efectivamente la urea tuvo una importancia, digamos, en la medida en que el 60% casi del uso de fertilizantes en el mundo es urea. Ahora bien, la pregunta que surge es la siguiente. En un país como Colombia, si uno habla de la transición energética, la pregunta que uno se haría es la siguiente. ¿Colombia debería producir urea? ¿Colombia importa urea? Entonces, digamos, es claro que si no tenemos exploración de gas, si no hay reserva suficiente de gas, es claro que nosotros no la vamos a producir, porque de todas maneras es costoso el proceso. Segundo, la urea, pues nosotros la importamos.
la importamos de Rusia, de Ucrania, de Trinidad y Tobago, de Venezuela, y Ujú. esa urea, pues efectivamente pues, hay que hacer unos transportes que también generan gases de efecto invernadero, pero la urea, y por eso hacía la aclaración de que antes de urea es amoníaco líquido, digamos, lo que se produce. Si se utiliza urea en los cultivos en Colombia, que también más o menos el 60% de lo que se utiliza en Colombia de fertilizantes, esa urea, si se utiliza en grandes cantidades y no se hace análisis de suelos, si se aplican, digamos, dosis excesivas, si no se aplican, digamos, en el momento oportuno, si no se aplica con la humedad del suelo adecuada para cierto tipo, digamos, de urea, pues si uno pudiera pensar, digamos, se puede más o menos estimar lo siguiente, que solamente el 30% de la urea es aprovechado y el 70% se pierde o porque se lixivia produciendo nitritos y nitratos que son contaminantes, o se volatiliza produciendo nuevamente amoníaco porque se desdobla, produciendo amoníaco, y luego en las partes altas de la atmósfera se produce óxido nitroso que tiene un potencial de calentamiento de 298 veces más potente que el CO2. ¿Eso qué significa? Que si un país como Colombia utiliza urea, pues es contradictorio con el tema de la transición energética porque el uso de urea implica generar gases de efecto invernadero, digamos, con cierto nivel, digamos, de que hay bastante potencia de calentamiento, bastante potencial, y aparte de eso, pues se puede producir óxido nítrico, que es una sustancia agotadora de la capa de ozono. Digamos, en Colombia no ha entendido que en los últimos 10, 15 años incluso se aceleró con el conflicto de Rusia-Ucrania, los países se han venido adaptando a esta circunstancia de que hay restricción en la oferta de diferentes fertilizantes, no solamente de nitrógeno como la urea, sino también el P2O5, digamos, el pentóxido de fósforo, o también de los fertilizantes potásicos. Es más difícil cada vez obtener esos fertilizantes y si se obtienen a precios altos. Y la transición que están haciendo los países es hacia una agricultura más inteligente y una agricultura más orgánica, más biológica. Y el tema clave es los llamados bioinsumos. Y en los bioinsumos están los biofertilizantes, los bioinsecticidas, biofungicidas, bioherbicidas, bioestimulantes. Ese es el reto de cualquier país. América Latina importa el 85% de los fertilizantes y Colombia importa el 97% de los fertilizantes. Consume más de 700 kilos por hectárea, siendo el primer país en América Latina que consume fertilizantes por hectárea. El reto de Colombia es cómo mejorar ese nivel de fertilización, cómo hacerlo más eficiente, cómo promover, incentivar la producción de biofertilizantes, cómo impulsar la biotecnología. Y ese es el gran reto, digamos, para que de verdad fuésemos mínimamente coherentes con el tema de la transición energética. Jesús Emilio, dos cosas acá. La primera, qué bueno que lo anota, que obviamente el país está teniendo un diálogo contradictorio. Por ejemplo, hablamos de que el gas también es malo, pero quieren importar gas de Venezuela y no dejarlo producir en Colombia. Eso también es un absurdo, ¿no? Pero qué bueno que usted anota lo de los biofertilizantes y dentro de esto yo le iba a hacer una pregunta. ¿Colombia tiene la materia prima, el insumo o cuenta con las condiciones para crear biofertilizantes? Bueno, buena pregunta, Alejandro, y yo te podría decir lo siguiente, que en Colombia nadie es profeta en su tierra. En Colombia hay investigaciones desde la década de los 70, tenemos más de 40 años, casi 50 años, digamos, de investigación en biofertilizantes, que ese tema ha venido avanzando fuertemente. Cada vez más se desarrollan nuevas tecnologías. En Colombia incluso tenemos algo interesantísimo que no se tiene en otros lugares del mundo, la producción de microorganismos quimioresistentes. Es decir, que como tenemos un ambiente, unos suelos contaminados previamente, que por donde uno trabaje la agricultura, muy posiblemente va a encontrar suelos contaminados, y si uno quisiera utilizar un microorganismo en esos ambientes hostiles, los microorganismos no se pueden desarrollar. Pero si son quimioresistentes, claramente van a tener la oportunidad de competir, de mejorar, digamos, el rendimiento agrícola, de mejorar la sanidad, digamos, de los cultivos,
Y yo te puedo decir, sí existe la tecnología, sí existe biotecnología, sino que no hemos tenido la voluntad política, ni este gobierno ha hablado del tema, lo incluye en el plan de desarrollo, las alocuciones del presidente habla del tema, pero no se ha entendido adecuadamente y no se promueve esta biotecnología pensando justamente en el tema de la soberanía alimentaria. Colombia no puede depender de la importación de alimentos ni de fertilizantes. Sí. Esa es como la conclusión. Y si nosotros importamos alimentos, posiblemente no es tanto el porcentaje, es un 15%, pero ese 15% que es maíz y soya, que sirven como materia prima para la elaboración de concentrados, para producción de huevo y producción de pollo, pues efectivamente pesa en la canasta familiar en un 70%, 75%. Es decir, no dependemos en grande volumen de la importación de alimentos, pero eso incide fuertemente en la canasta familiar. Si un país como Colombia quisiera bajar la inflación, necesariamente tendría que estar pensando en ese tipo de cultivos o otros sustitutos, maíz y soya, depender menos de esas importaciones, y eso se pudiera hacer siempre y cuando utilizáramos biofertilizantes, impulsáramos la biotecnología, y de verdad que este gobierno, si ya lleva 2 años, se está quedando corto y no está ejecutando adecuadamente la política, tanto agropecuaria como la política incluso más pensada en un contexto más amplio de la política rural. Ingeniero Jesús Emilio, muchas gracias y seguiremos comentando este tema, sobre todo la perspectiva. En un próximo programa trabajaremos las alternativas de biotecnología, en fin, todas las investigaciones que se vienen realizando en Colombia y que son muy útiles para difundirlas acá en Panorama Económico. Una excelente tarde. Igualmente, Alberto, Alejandro, muchas gracias. Jesús Emilio, muchas gracias. Y vamos a escuchar al quería hacer un exministro, no, porque no tenemos tiempo, el viceministro, es que no tenemos un tiempo porque, miren, nos quedan unos minutos y faltan 5 entrevistas, unas entrevistas importantes. Sigamos con el ministro de Comercio Exterior, porque es interesante hacer esto, porque si no podemos desarrollar la agenda del día. Vamos con el viceministro, el exministro Germán Umaña, de Comercio Exterior, que analiza muy interesante el tema de cómo se ha venido, obviamente, cómo está la crisis multilateral que afecta al comercio internacional. Entonces, como es un tema estrictamente económico y tenemos varios temas que abordar, pues vamos a darle esta intervención al exministro de Comercio Exterior, Germán Umaña, que ha sido profesor de la Nacional y tiene unos pergaminos muy importantes en materia de comercio internacional. Desafortunadamente, las facultades de economía, y quiero advertir que yo soy ingeniero. Entonces yo siempre trabajé con todos los aspectos matemáticos, econométricos, con modelos lineales, no lineales. Pero ahora como solo les enseñan modelitos, y si los modelitos son diferentes a la realidad, es la realidad la que se encuentra equivocada en materia real. Entonces es un llamado, por una parte, se encuentra en crisis el Fondo Monetario Internacional, se encuentra en crisis el Banco Mundial, la institución posterior a el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Ronda Uruguay del GATT, que era la que nos daba todos los marcos para manejar los aspectos pertinentes con la tercera revolución industrial, porque uno se acostumbra a hablar simplemente de mercancías, pero los temas fundamentales, que son los de servicios, que son los de propiedad intelectual, que son los que tienen que ver con la inversión y que tienen que ver con una normativa que permita una solución de diferencias adecuada entre los diferentes actores del multilateralismo, se acabó, porque se acabó el órgano de solución de diferencias de la OMC. Por lo tanto, los acuerdos internacionales que se hicieron en el marco multilateral no existen. Se acabó en la última reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que yo fui a perder el tiempo. Este es un informe muy importante. Alejandro, ¿tiene un comentario? No tiene ninguno. Bueno, le voy a centrar en la siguiente. En materia de comercio internacional, pues obviamente hay una crisis muy grande de los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. O sea, todavía ellos no han entendido que la globalización fue un fracaso, porque los países en materia de seguridad alimentaria, como lo decía Jesús Emilio Peinado hace unos minutos, lógicamente lo que se requiere es que tengan su propia producción. Uno no explica cómo traer desde hortalizas desde China o traer hortalizas o cebolla desde la India.
los países, si tienen tierras, tienen capacidad productiva, pues obviamente eso se debe impulsar. Entonces, lo que Germán Umaña plantea ahí básicamente en esta intervención, que es mucho más amplia, pero por tiempo no nos alcanza, es básicamente cómo se tienen que rediseñar estos organismos internacionales multilaterales, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, porque ya no estamos viviendo el siglo pasado, ni estamos a puertas o años recientes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay propuestas, como el mismo José Antonio Campos, ministro de Hacienda, que ha venido planteando la necesidad de un rediseño de la política financiera, del Banco Internacional, que también ha venido planteando unas tesis bien importantes, Jorge Iván González, no sé si lo alcancemos a escuchar ahora, pero básicamente es eso lo que estamos viendo. Y ahora escuchemos en este evento de comercio internacional y de la reactivación económica, escuchemos la voz de Jonathan Malagón, presidente de Astrobancaria. De recuperación económica en la historia reciente de Colombia, que no tenga como capítulo número 1 la construcción. De hecho, uno revisa, nosotros hicimos ejercicios, 50 programas de recuperación en el mundo, emergentes y desarrollados, y en todos ahí cambian de acuerdo a nuestras latitudes, nuestro nivel de desarrollo, pero casi que el único elemento común que tiene un programa de reactivación económica a nivel mundial es que siempre tienen como capítulo 1 el capítulo de construcción. Yo ahí le haría una recomendación constructiva a mi colega Mario, que además ha sido profesor muchos años, fuimos colegas en el CESA durante un tiempo. Mario hablaba de los multiplicadores, peguémonos de los multiplicadores, porque se ha hablado mucho de la construcción, que quieren hacer un switch hacia los mejoramientos de vivienda. Camilo Sánchez fue ministro de Vivienda, fue un buen ministro de Vivienda, un muy buen ministro de Vivienda, y sabe que el multiplicador del mejoramiento es la quinta parte del multiplicador de una vivienda nueva. Y es la quinta parte del multiplicador. Este es el planteamiento de Jonathan Malagón, presidente de la Astrobancaria. Como usted se da cuenta, Alejandro, aquí estamos pasando a todos los escenarios, a los inversionistas, al sector privado, al sector de la academia. Ahora más adelante, pues también vamos a escuchar a Mario Valencia. Cuando él se refiere a Mario Valencia, ¿quién es Mario Valencia? Mario Valencia es el subdirector nacional de planeación y ha sido profesor y compañero del mismo Jonathan Malagón. O sea, de distintas miradas estamos haciendo este análisis económico. Entonces, Jonathan Malagón, ¿qué es lo que dice? Que la construcción en el mundo, en todos los indicadores, básicamente, es el primer eslabón de reactivación económica, independientemente de que el gobierno sea centro, izquierda, derecha. Este manejo desde Lauchin Kerry se ha venido implementando en muchos países, cómo se planificó en esa época por Lauchin Kerry, cómo se iba haciendo el traslado de población del campo a las ciudades para generar unos mercados y esos mercados volverlos un potencial para dinamizar la economía colombiana a través de la construcción, generando empleo porque tiene más de 32 subsectores que la construcción obviamente hace un efecto multiplicador. Articula y que los vuelve sostenibles, ¿no? Porque recordemos que cuando a veces hay proyectos, pues se acaba el proyecto y se puede parar. Pero, por ejemplo, obviamente, como se usa cemento, se usa varilla, se usa cobre, se usa, 500 materiales para construcción, madera. Obviamente esto articula muchas industrias. Lo ideal y lo interesante es hacerlo sostenible y que no sea estacional, para que a su vez alimente sus sectores de la industria que son permanentes, como los que producen las materias primas y valores agregados. Con lo que quería decir con un Jesús Emilio Peinado, que eran los datos que seguían, para hacer un balance, era precisamente hablando de los indicadores económicos. Por ejemplo, hoy el petróleo, el WTI, referencia a Texas, está cerrando en los $76.59. Este cierra a la baja menos el 2.16%. En el caso del crudo Brent, cierra en los $80.66 y cierra en negativo el menos 2.05%. Estos datos en tiempo real que están fluctuando. En el caso de refugio de valores de capital, metales preciosos, vemos al oro cerrando en los $2.387 por onza. Está cerrando positiva el 1.45%, y en el caso de la plata, otro refugio de capital a nivel global, metal precioso, cierra en los $28.08 y este sube el 0.36%. Dentro de estas cosas que vemos entre académicos, participantes de mercado, pues yo pienso que el académico siempre tiene que estar muy atado al mercado. ¿Por qué? Porque si no va a tener una distorsión de la realidad y a través de esa distorsión pues no va a poder ver la claridad en los resultados, sino las ideas
que no van de acuerdo a la tendencia. Por eso siempre lo importante es mirar las cosas por su resultado. Por eso es importante que, por ejemplo, el ministro de Hacienda en Colombia esté acompañado junto con personas del Banco de la República y entidades financieras que estén mirando los movimientos para que puedan articular en pro de la economía. Los que hablan, por ejemplo, de emprendimiento, desarrollo, generación de negocios, si no van al tema tributario, a reformarlo, a hacer que nosotros como país tengamos un mayor margen de utilidades, pues no vamos a ser competitivos. Colombia prácticamente importa más de lo que exporta, no es tanto por lo que haya privatizado muchos sectores, sino porque esos sectores no se volvieron competitivos a nivel de generación de valor ni producción en costos. Entonces, ¿qué le toca hacer al país? Pues importar. Entonces, por eso es que es importante que el país tenga unas políticas muy bien definidas a la generación de generar más valor. Porque, por ejemplo, en un país cuando tenemos un presidente que quiere castigar al valor, en el caso de Estados Unidos, Biden por quedar bien con la gente, porque esos son cantos de sirena y son mentiras, diciendo que es hora de que los empresarios paguen más, cuando los empresarios, muchas en compañías de Estados Unidos no cayó en ese ciclo económico de caída gracias a que se bajaron los impuestos, pues es una maravilla para todos. De cierta forma, él también generó una ayuda, hay que decirlo, una cosa que se nos olvidó citar, ya que estamos cerrando el programa, en el tema de Biden, la ayuda al sector tecnológico, pero esto ya fue por orden geopolítico, con el tema de los semiconductores, con el tema del riesgo de que se perdiera a Taiwán por parte de China. Recordemos que Taiwán es el gran productor de los mejores semiconductores en el mundo y de los que corre riesgo la industria más esencial del planeta. Esto fue una cosa buena, pero obviamente le tocó hacer, hubiera sido un presidente u otro, pues este era un tema que de momento tocaba hacerlo. En el tema de las restricciones, Donald Trump restringió mucho a Huawei, que era el que desarrollaba a nivel global el tema de las redes, porque era un peligro dejarle las redes a los chinos a través de Huawei, ¿no? Entonces esto fue algo que también había hecho positivo, pero dentro de todo este análisis, lo importante es ir a la data, porque ella nos da un resultado y sobre ese resultado nos dice, pues, qué debemos hacer, ¿no? Si estamos en negativo, nos toca buscar el positivo. Y si estamos en positivo, pues nos toca hacer que ese positivo sea sostenible y sea durable y de largo plazo, ¿no? En esta ruta de lo positivo, escuchemos al ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, hablando de la necesidad de ajustar los precios de los combustibles para ajustar las finanzas públicas, como lo plantea Alejandro, que las finanzas no pueden estar en rojo y si hay necesidad de subir estos precios porque obviamente nuestros indicadores están en negativo. Escuchemos al ministro de Hacienda. Terminó en enero de 2024. Hoy el precio de la gasolina está ajustado, de la gasolina corriente, y el precio está flotando por el mercado internacional, y la instrucción tanto para el Ministerio de Minas como para el Ministerio de Hacienda es todos los meses tiene que salir una resolución ajustando los precios, así solo se ajusten 10 centavos, pero que no se nos vuelva a olvidar que todos los meses hay que tener ajustado el precio de los combustibles. Bueno, con ese proceso tuvimos dos consecuencias. La primera consecuencia está aquí, y es que en el 2022, bueno, esa no está completa, ya vuelvo a esa. En el 2022 fue de 37 billones el acumulado entre gasolina y diésel. El diésel fueron 20, gasolina eran 17. Con el ajuste de la gasolina, cambios en los precios internacionales del petróleo, aterrizaje de la tasa de cambio, el déficit de 2023 solo fue de 20 billones de pesos. Diésel es 15. Fue 15. El resto fue gasolina. Entonces, el primer elemento de resultado es que en el 2023 logramos bajar el déficit de los 37 billones del 22 a solo 20. Sumémoslo, ya son 57 billones. ¿De dónde se pagan? Del presupuesto. Se sigue pagando el presupuesto. Y entramos entonces al tema del 24. ¿De dónde y cómo se pagan? Ese es un buen elemento.
El acuerdo al que había llegado el gobierno con Ecopetrol es la de que Ecopetrol liquida trimestralmente el valor y lo cobra un año después. Es decir, que cuando entramos al gobierno en diciembre del 22 se estaba pagando deuda del 21 y la deuda del 22 se pagó en el 23 y la deuda del 23 se está pagando este año. De hecho ya hicimos 2 pagos a Ecopetrol este año. Este es el análisis del ministro de Hacienda frente al incremento del combustible, del diésel, que es inexorable, subirle 6.000 pesos en 2 oportunidades, y eso es la conversación que están con los camioneros y con el sector transportador, porque eso indudablemente afecta el precio de los fletes de la carga en Colombia, pero lamentablemente, como lo dice Alejandro, las entidades multinacionales y las calificadoras de riesgo están viendo permanentemente si aquí no se suben los peajes, si no se suben los impuestos, si no se tienen los ingresos para pagar la deuda. Entonces, eso es lo que ellos piden. Entonces, de tal manera que no es que sea este gobierno o el otro. Pues obviamente el gobierno pasado, por la pandemia, congeló tarifas de energía, congeló subir al precio de la gasolina, y eso tiene que asumirlo el presente gobierno, y lo ha asumido con responsabilidad fiscal realmente, porque si no, el déficit es mucho más abultado y esto pues le sigue bajando la calificación a Colombia. Si bien es cierto que obviamente se trata de recaudar más por la responsabilidad fiscal, hablando de responsabilidad fiscal, Luis Alberto, el ministro creo que está muy mal parado hablando de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque se pone a manejar la plata del presupuesto. Hay muchos escándalos de gobierno donde se puso a mandar mucho dinero a la unidad de riesgo y dicen que él es el director responsable, hablando de responsabilidad fiscal, del manejo de los dineros, porque mucho dinero se fue para allá, no encuentran el dinero. Entre esos implicados están botando la bola, pero hablando de responsabilidad fiscal, Luis Alberto, uno tiene que decirles a ellos que ellos están manejando un dinero público y ajeno. Nadie está enjuiciando nada, nadie está sentenciando, pero yo digo, si se habla de responsabilidad, hay que manejar los dineros sagrados que son públicos. Y en el tema de los impactos que se pueden generar, ¿cuál es el peligro? Que obviamente si se suben los fletes, pues si se suben los fletes, ¿qué pasa? Pues que las cosas suben de precio y la inflación sube y a la gente le alcanza para menos. Y esto ya viene una explosión social mayor a la que generó y patrocinó de pronto parte del gobierno con la primera y la segunda línea, que eso fue gobierno de Duque. Entonces, ¿la moraleja cuál es? Servidores públicos, por favor, sean responsables. Y con todos los escándalos que hay, ellos están llamados es a generar un orden de construcción de país, de finanzas, de claridad y no más confusión. Y cerrando con datos nacionales, miramos meta de inflación por parte del Banco de la República, no se está cumpliendo, estaba en el 7.16, sube al 7.18. Recordemos que la tasa de interés del Banco de la República había bajado el 11.75 y queda en el 11.25%. Y obviamente, como lo decimos, nosotros estamos acá es para verificar información clara, veraz, pero dentro de todo lo que hay en el escenario, creo que el mejor dictado político es que tenemos que cuidar las finanzas públicas. Y servidores públicos, recordemos que ustedes están al servicio de la sociedad. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Ivette Silva desde Dallas, Texas, Alejandro Velandia, el profesor Jesús Emilio Peinado, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.